En esta presentación vamos a ver las metodologías que pueden aplicarse al diagnóstico de las enfermedades de las plantas ocasionadas por virus. Los virus son entidades biológicas no vivas que se replican solo dentro de una célula del hospedante. No tienen metabolismo independiente, por lo que son parásitos obligados. Y usualmente solo pueden replicarse en unos pocos tipos de células del hospedante. Son organismos simples que no tienen estructuras celulares, organelas ni metabolismo propio. Están constituidos por una proteína de cobertura y un ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN de cadena simple o de cadena doble. La mayor parte de los virus fitopatógenos se encuentran dentro del grupo de virus de ARN de cadena simple. Su tamaño es muy pequeño, entre la 10ª parte y la 3ª parte del tamaño de la célula bacteriana. Este pequeño tamaño, que imposibilita que sean observados en microscopio óptico, junto con la ausencia de estructuras de diferenciación que dificultan el diagnóstico morfológico, hacen que su diagnóstico presente algunas particularidades con respecto al de los hongos y las bacterias. Los síntomas inducidos por los virus en los vegetales son muy variables. Dependen del hospedante, de cuánto tiempo ha estado infectado, de la cepa del virus y la variedad del hospedante y de las condiciones ambientales. Todo esto dificulta el diagnóstico de las virosis sobre la base únicamente de la observación de los síntomas presentados en los vegetales. Estos síntomas pueden ser locales o sistémicos. Los síntomas locales se desarrollan en las cercanías del sitio de ingreso del virus en la planta, mientras que los sistémicos se desarrollan en toda la planta. Los mosaicos son los síntomas más comunes de entre los inducidos por los virus. Este síntoma se caracteriza por la presencia de patrones de zonas cloróticas y verdes. En las dicotiledóneas, estos mosaicos forman parches de coloraciones claras, mientras que en las monocotiledóneas la clorosis se presenta en forma de estrías. Algunos virus causantes de mosaicos, como los potivirus, pueden afectar también la pigmentación de las flores. Las decoloraciones ocasionadas por los virus también pueden tomar otras formas características, como los anillos cloróticos o necróticos, en hojas y frutos. Tal es el caso del virus del mosaico del pepino, los tospovirus y los potivirus. Además de síntomas cloróticos, los virus pueden causar otros tipos de síntomas hipoplásicos, como la reducción del crecimiento de la planta o de alguno de sus órganos, denominadas enanismo y atrofia respectivamente. En algunos casos, los virus pueden inducir en sus hospedantes síntomas necróticos. Esta necrosis puede ocurrir en las nervaduras y avanzar a medida que el virus se mueve por la planta. En otras ocasiones, la necrosis afecta la totalidad de la lámina o incluso brotes enteros. También puede afectar los pecíolos, tallos, semillas y tubérculos. En otros casos, los virus fitopatógenos pueden ocasionar síntomas necróticos en los tallos de plantas leñosas, que incluyen el descortezamiento, como en el caso de la zoonosis de los cítricos, o la formación de hoyos, como en el caso de la tristeza de los cítricos. Además de los mencionados, los virus pueden inducir en las plantas otros tipos de síntomas, como las malformaciones, márgenes foliares irregulares, hojas reducidas en tamaño, retorcidas o giradas, y la presencia de rugosidades en las nervaduras, conocidas como enaciones. Si bien los virus no producen signos en el sentido estricto, la infección de las plantas por los mismos origina en algunos casos el desarrollo de cuerpos microscópicos llamados cuerpos de inclusión. Estos pueden ser visualizados únicamente a través del microscopio electrónico. Pueden ubicarse en el citoplasma o en el núcleo de las células de la planta enferma. Son característicos de algunos grupos de virus, como los potivirus, que forman estructuras en forma de rueda, y su presencia tiene valor diagnóstico. La transmisión de los virus entre plantas puede ocurrir por distintos métodos. Estos incluyen prácticas culturales, como el injerto y la generación, plantas parásitas, polen, semillas,
hongos, nemátodos y distintos grupos de insectos. Para que la transmisión sea exitosa, el virus debe penetrar en la célula del hospedante a través de una herida. Esta herida puede ser ocasionada por una acción mecánica asociada a una práctica cultural, como es el caso de la transmisión por injerto o por gemación, o puede estar asociada con el proceso de alimentación de alguno de los numerosos insectos que se comportan como vectores de los virus. En este sentido, aunque la mayoría de los virus fitopatógenos se transmiten por medio de insectos con aparato bucal picador-suctor, algunos otros son transmitidos por insectos masticadores como ácaros o escarabajos. En el aula virtual tienen disponible un apunte sobre los medios de transmisión de virus fitopatógenos y un video sobre la transmisión de virus por áfidos. Los pasos a seguir para el diagnóstico de enfermedades ocasionadas por virus fitopatógenos son similares a los que se siguen para el diagnóstico de enfermedades ocasionadas por hongos y bacterias. De igual manera, comienza con la recepción del material enfermo, la identificación de la planta hospedante y la observación y descripción de los síntomas. Con esta información se realizará una búsqueda bibliográfica para arribar a un diagnóstico presuntivo. A partir de allí, las técnicas que se aplicarán son particulares del estudio de los virus. El primer paso para la caracterización y diagnóstico de un virus es su aislamiento. Al tratarse de parásitos obligados intracelulares, este no puede realizarse en un medio de cultivo artificial, por lo que es necesario contar con un hospedante adecuado. Para la obtención de un cultivo puro, se inoculará una planta hospedante mediante inoculación mecánica o transmisión por vectores. Las plantas así inoculadas deberán ser mantenidas bajo condiciones controladas en invernáculos libres de otros insectos vectores. La transmisión mecánica es un método de transmisión de virus de una planta infectada a una sana a través de la savia. En el campo, este proceso ocurre mientras se efectúan prácticas culturales como la poda, el desbrote, el trasplante, entre otras, pero solo tiene importancia en el caso de virus muy estables, como el virus del mosaico del tabaco o el virus X de la papa. En condiciones de laboratorio, por otra parte, pueden transmitirse por esta vía aproximadamente la mitad de los virus conocidos. Esta técnica permite aislar y propagar virus, obtener cultivos puros y diagnosticar enfermedades a partir de los síntomas inducidos en hospedantes diferenciales, entre otras prácticas. Para llevar adelante esta técnica, se partirá de una planta infectada por un virus. Se tomarán a partir de ella hojas preferentemente jóvenes, que serán maceradas en un mortero en presencia de un buffer. El macerado será filtrado y se guardará hasta la inoculación. Para realizar la inoculación, en primera instancia, las plantas hospedantes serán tratadas con un abrasivo. Sobre ese abrasivo se dispondrá el macerado obtenido previamente con los dedos, con una varilla o con un pincel. Las plantas así inoculadas deberán ser mantenidas en ambientes libres de insectos hasta el momento del desarrollo de los síntomas, que puede llevar hasta 2 semanas desde la fecha de inoculación. Una de las técnicas que pueden aplicarse para la identificación de un virus es la inoculación del mismo en un set de hospedantes diferenciales, ya sea a través de inoculación mecánica o mediante transmisión por insectos vectores. Los hospedantes diferenciales son especies que responden con síntomas específicos al ser infectadas con un determinado virus. Su selección dependerá del diagnóstico presuntivo al que se haya llegado, teniendo en cuenta la especie en la que se observó la enfermedad, los síntomas observados y los registros bibliográficos disponibles. Algunos ejemplos de hospedantes diferenciales son especies de los géneros Nicotiana, Capsicum, Datura, Chenopodium y Petunia. El tipo de síntoma observado en cada uno de estos hospedantes por un determinado virus permitirá establecer la identidad del mismo. Estos síntomas pueden presentarse como locales o sistémicos y se manifiestan como lesiones locales cloróticas o necróticas, mosaicos,
anillos necróticos, dibujos cloróticos, lesiones en forma de punto, necrosis, deformación foliar y muerte de la planta, entre otros. Además de a través de la determinación de síntomas en hospedantes diferenciales, los virus pueden ser identificados por otros dos grupos de metodologías, que se orientan cada uno a una porción distinta de la partícula viral. Por un lado se encuentran las pruebas serológicas, que se basan en la especificidad de la reacción entre un antígeno y un anticuerpo. En el caso de los virus, el antígeno lo constituye la proteína de cobertura. Entre estos métodos se encuentran algunos de los más utilizados para el diagnóstico de virus fitopatógenos. Sin embargo, cabe aclarar que estas técnicas no son exclusivas para el análisis de este grupo de patógenos, sino que también pueden aplicarse a la determinación de hongos, bacterias y sus metabolitos. La única condición necesaria es que sea posible obtener anticuerpos para ellos en los animales de sangre caliente. Entre las ventajas de las técnicas serológicas se encuentran la especificidad de la reacción, su sensibilidad, la rapidez con la que pueden obtenerse resultados y la posibilidad de cuantificar la reacción. Las pruebas serológicas más sencillas, como las de precipitinas, aglutinación de cloroplastos, difusión en gel u Auger-Loni, utilizan la observación directa de precipitados de conjugados de virus y anticuerpos en medios líquidos o sólidos. Sin embargo, estas metodologías tienen la desventaja de necesitar grandes cantidades de reactivos. El test de ELISA, por otra parte, es una de las pruebas serológicas más utilizadas para la detección de virus fitopatógenos, por su sencillez, adaptabilidad y sensibilidad. Esta técnica se desarrolló a partir de dos hallazgos. En primer lugar, que la unión covalente de una molécula de un anticuerpo y una enzima conserva la inmunoespecificidad del anticuerpo y el poder catalítico de la enzima. Y en segundo lugar, que las moléculas de proteínas, los anticuerpos, se pegan de manera estable a las superficies de poliestireno. El procedimiento consiste en disponer sucesivas capas de reactivos que culminan con la hidrólisis enzimática de un sustrato, que pasa de incoloro a coloreado, y cuya intensidad de color puede ser medida con la ayuda de un espectrofotómetro. Existen numerosas variantes de esta técnica, siendo una de las más utilizadas el DAS-ELISA. Esta técnica tiene la ventaja de utilizar pequeñas cantidades de reactivos y de poder ser aplicada tanto con virus purificados o a partir de macerados de tejidos enfermos. El paso a paso de la metodología empleada para realizar un DAS-ELISA puede ser visto en el video disponible en el aula virtual. Por último, veremos la técnica de PCR o reacción en cadena de la polimerasa, que se orienta a identificar un virus a partir del material genético que lo compone. Esta técnica permite amplificar un segmento de ADN que se encuentre entre dos regiones de secuencia conocida. A partir de ella, se pueden obtener varios millones de copias de un fragmento específico de ADN en unas pocas horas en el laboratorio. Estos fragmentos se pueden observar a continuación mediante electroforesis en geles de agarosa. Existen numerosas técnicas de diagnóstico basadas en la PCR para la identificación de patógenos vegetales, incluidos los virus. Cabe aclarar, de la misma forma que con las técnicas serológicas, que estas técnicas no son exclusivas para el análisis de virus, sino que también pueden ser aplicadas para el análisis de bacterias y de hongos. El paso a paso de la metodología empleada para realizar una PCR convencional puede ser realizado a partir de los laboratorios virtuales de PCR y electroforesis disponibles en el aula virtual. El primer paso para desarrollar la técnica es el aislamiento del ADN a partir de cultivos puros del microorganismo o de tejidos vegetales enfermos. Cabe aclarar que para el caso de los virus, cuyo material genético esté conformado por ARN, que entre los que se encuentran la mayor parte de los virus fitopatógenos, deberá realizarse un paso previo
que consiste en la conversión enzimática del ARN a ADN complementario utilizando una transcriptasa reversa. Esta técnica se conoce como RT-PCR. La variante más sencilla de la PCR para el diagnóstico consiste en utilizar primers o cebadores específicos de la especie de la cual se sospecha, de manera que la obtención de una banda en el gel de agarosa confirme el diagnóstico presuntivo. Una modificación a la técnica de la PCR consiste en la detección en tiempo real de la amplificación del fragmento seleccionado a partir del marcado de los primers con fluoróforos. Esta técnica se conoce como PCR real time o en tiempo real. Entre las técnicas que tienen como fundamento el uso de la PCR se encuentra el secuenciamiento de ADN con fines diagnósticos. El secuenciamiento permite conocer el orden de arreglo de las bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y timina en un fragmento de ADN o en el genoma de un organismo. A continuación, la secuencia obtenida puede ser utilizada para identificar, comparar y establecer relaciones filogenéticas entre organismos, tanto como para desarrollar primers específicos. Una vez que se conoce la secuencia parcial o completa del genoma de un microorganismo, la misma puede ser comparada con otras secuencias disponibles en bases de datos de acceso público para llegar a un diagnóstico. Para realizar el diagnóstico de un microorganismo a partir de la secuencia de pares de bases de un gen, un fragmento de su genoma o su genoma completo, el mismo debe compararse con las secuencias acumuladas en distintas bases de datos de acceso público. Una de las más reconocidas es el GenBank del NCBI, el cual puede consultarse utilizando la herramienta BLAST. Por esta herramienta, lo que hacemos es cargar la secuencia que obtuvimos, hacer una comparación con la base de datos de nucleótidos y correr el programa. El programa procesará la secuencia que nosotros cargamos y arrojará un resultado. En ese resultado se listarán desde las más similares a las menos similares las distintas secuencias que tienen algún grado de identidad con la que nosotros incorporamos disponibles en la base de datos. En este caso, las secuencias que son más parecidas a las que nosotros incorporamos corresponden, en los dos casos, al tobacco mosaic virus, a la proteína de cobertura, que para uno de los casos tiene un porcentaje de identidad del 100%. De esta forma podemos concluir que la secuencia que nosotros analizamos, que buscamos en la base de datos, pertenece al TMB. Para más información se puede apretar en el hipervínculo y se puede observar la identidad entre la secuencia que nosotros incluimos para ser buscada y la secuencia almacenada en la base de datos. A modo de resumen, recordemos que los pasos que se siguen para el diagnóstico de enfermedades causadas por virus fitopatógenos incluyen la identificación del hospedante, la observación de los síntomas que el virus induce sobre él, la búsqueda bibliográfica de los síntomas observados, el diagnóstico presuntivo a partir de esa búsqueda bibliográfica, el aislamiento que debe hacerse en hospedantes libres de otros virus y en ausencia de insectos vectores de virus, y su identificación a través de las técnicas que vimos: hospedantes diferenciales, serología, principalmente la técnica de ELISA, y biología molecular con las técnicas de PCR y las técnicas asociadas a esta práctica.